Hola, buenas noches. Mi nombre es Roberto Pacheco y en esta ocasión vamos a hacer la revisión de un código que ha sido creado para poder realizar o desarrollar un pequeño sistema de control de tareas. Antes de pasar a revisar el programa como tal, quisiera hacer una breve introducción o una breve explicación de cómo se formuló, cómo se fue desarrollando la codificación y cómo se planificó para llegar eh, al resultado deseado en esta tarea. Bueno, en primer lugar tengo que indicar que se ha venido realizando varios varias, varias investigaciones tomando en cuenta que estamos realizando un tema de autoestudio, sí, y dentro de la investigación realizada pues se vio varias formas de creaciones de este tipo de tareas, pero la que más me convenció más que todo por la estructura y por un poco más llevable incluso la forma de programar y para ir entendiendo y conociendo lo que es codificar con Dart. Entonces se ha decidido de esta manera, lo que nos ha permitido nosotros gestionar y formalizar, digamos, de cierta manera la estructura de este programa, teniendo en cuenta cuatro archivos en los cuales nosotros dividiremos el código para una mejor estructura. Si tenemos un main, tenemos un documento, vas a tener un archivo tarea, ficha tarea y una nueva tarea. Vamos con esto, vamos a tener la estructura principal de nuestro programa. Vamos a tener justamente un modelaje de las tareas con tarea.dar, donde va a estar el modelo principal de cómo va a estar solamente estructurado, qué vamos a hacer o qué vamos a ocupar, o más bien dicho, en este caso, para variables que nos va a permitir justamente poder interactuar entre las diferentes capas o diferentes archivos que estructuran este sistema. Tenemos un ficha tarea que básicamente lo que nos va a permitir es donde nos va a permitir mostrar las tareas en pantalla, y un archivo nueva tarea.dar va a ser el formulario donde se va a agregar y se van a editar las tareas. Sí, entonces en resumen, tenemos el punto de entrada con el main.dar, el punto de entrada de la aplicación y la lista de tareas. Tenemos el tarea.dart, que es un widget para mostrar, perdón, es la clase que va a definir el modelo justamente de nuestra tarea. El ficha tarea, que es donde el widget para mostrar las tareas en pantalla. Y en este caso la clase que sería nueva tarea, que es el formulario, básicamente la estructura de cómo va a estar presentado, digamos de esta manera, va a ser su front, va a ser el front de este pequeño programa. Entonces ahora sí pasemos a analizar un poco el código. eh, Vamos a tratar de ser lo más precisos posibles, puesto que como al no tener también, o sea, todo el manejo completo, todavía no ser expertos o no estar justamente bien acoplados con el sistema, perdón, con el lenguaje. Entonces vamos a tratar de hacerlo un poco despacio para que también sea entendible para las personas que nos están viendo. Entonces, bueno, en este caso vamos a empezar con el main, que contiene la estructura principal, pues lógicamente nuestra aplicación. Y podemos ver que aquí empezamos nosotros con un main, que va a ser el cuerpo total de todo nuestro programa, donde va a contenerse justamente va a contener las herramientas para construir una aplicación. Sí, en este caso vamos a utilizar Material App, o Material App es un tipo de herramienta que utiliza Dart para nosotros poder utilizar el Material Design. Más o menos es como decir que vamos a utilizar pues diseños ya creados en el contexto que ya tiene justamente Flutter, como en este caso vamos a utilizar Material App. Existen otros tipos de también de cómo se llama, de frameworks, que nos permiten también crear o tener otro tipo de desarrollos, o más bien dicho otro tipo de entornos, sí. Entonces la pantalla principal también podemos ver que tenemos una clase. Vamos a definir pues lógicamente, aparte de definir pues nuestro cuerpo principal, digamos así, o lo que es el contenedor principal, por darle un nombre tal vez, en este caso el widget principal, donde está
una pequeña presentación, digamos, o la presentación, la visualización de cómo va a estar nuestro sistema. Esto, luego de eso, de lo que vamos a definir es una lista de tareas. Esta lista de tareas es de tipo stateful widget. Eso quiere decir que esta tarea, esta clase es la que va a recibir también datos y va a ser una clase que va a ir cambiando. En este caso va a almacenar las tareas, va a generar dinámicamente las listas. Aparte de eso, dentro de toda la lista de tareas donde nos hemos creado, podemos nosotros ir viendo que vamos ya creándole una gestión en donde nosotros estamos utilizando un tipo de punteros, digamos así. ¿En qué sentido? Al momento de nosotros utilizar una posición, estamos indicando que tenemos una tarea que se va a crear utilizando más o menos lo que es el concepto de pilas y colas. Entonces va a ir ingresando en una pila, y luego de eso pues lógicamente también podemos vamos a poder ir eliminándolas, y la posición que quede vacía pues se llenará con la que está o sea, está todavía listada, digamos así. Y asimismo también el momento que se modifique pues esa pila va a permitir realizar esta forma de programación, o sea, utilizar esta forma de utilizar, digamos así, la, la lógica de programación. Nos va a permitir pues que con esta posición nosotros podamos ubicar el objeto que o en este caso la data que vamos a modificar o eliminar, y se pueda ir listando y realizar justamente lo que nosotros buscamos, que es una lista, que se vaya estructurando de mejor manera una lista. También como podemos ver, tenemos los child, o sea, los cuerpos de igual del programa como tal. Tenemos en este caso esta instrucción que es dismissible, que permite eliminar entonces las tareas. Como decía hace un momento, vamos a tener un CRUD, y tenemos dentro de esto también un dismisible, que en este caso es una parte de la programación de, ¿cómo se llama?, de Flutter, que nos va a permitir pues justamente realizar esta eliminación lógica, digamos así, más bien, perdón, una eliminación física, que nos va a permitir realizar la eliminación de alguna tarea que no necesitemos realizar de una forma, no con un botón o hacer clic o algo, sino que con un deslizándole, digamos así, podemos eliminar las tareas, como retirarla de nuestra pantalla, es como retirarla, y con eso sería la eliminación de ese registro. ¿Sí? Y también tenemos pues esta instrucción que me estoy olvidando, que era justamente aquí. Tenemos un retorno. Sí, vamos a tener un retorno del gestor detector, que esto detecta cuando el usuario, sí, detecta cuando el usuario toca la tarea para editarla. Entonces este gestor detector nos permite a nosotros justamente realizar las funcionalidades con el puntero para ya sea para crear, ya sea para editar, ya sea para modificar, o ya sea para eliminar. ¿Sí? Entonces, como también tenemos aquí, aquí vamos a definir el card, es decir, cómo va a mostrarse, digamos, la parte, o más bien dicho, donde nosotros vamos a tener ya un espacio, digamos así, para ir estructurando estructurando nuestra visualización de nuestra lista de tareas. Y como pueden apreciar también, aquí ya tenemos, o ya estamos invocando, ya vamos a crear pues lógicamente la ficha tarea, que eso vamos a verlo en el próximo paso, que va a ser justamente nuestro otro documento, o donde nosotros vamos a dar el diseño, digamos, de cierta manera así. Este es el que va a mantener el diseño como tal de nuestra presentación de de nuestra lista de tareas. Sí. Adicionalmente tenemos, como les comentaba, tenemos creados los métodos para el void, el método crear, el método editar, tenemos el método eliminar, y tenemos la actualización de las vistas, que básicamente es el CRUD que estoy comentando, que va a estar dentro de nuestro main, o de nuestro cuerpo principal, o de nuestra estructura base, digamos así. Luego de esto lo que vamos a tener es un modelo de datos, que básicamente en esta está almacenada en la tarea puntual. Como es, simplemente son van a ser justamente nuestros get y nuestros sets, para nosotros poder hacer el llamado de las funciones que vamos nosotros a traer hacia hasta nuestras presentaciones ya visuales. Aquí se va a gestionar justamente los métodos de acceso, de ingreso, y también lo que nos va a presentar. Aquí lo que estamos haciendo incluso son unas validaciones
que al momento de nosotros ingresar el nombre de la tarea o la tarea como tal, en este caso, si le pusimos como nombre, que nos tenga una dimensión mucho más grande de 255 caracteres para tener un control, digamos así, de la cantidad de data que vamos a poner dentro de tareas. Normalmente las tareas son frases cortas, son recordatorios de acciones que debemos hacer, entonces por lo tanto no necesita una extensión muy grande, ¿sí? Adicionalmente también tenemos cuando vamos a hacer un cambio de estado, sí, en este caso el cambio de estado a nuevo estado, es decir, cuando nosotros vamos a utilizar la parte de que esté ingresado o si ya está completada, que este también va a ser un set que nos va a permitir justamente realizar ese cambio del estado de la tarea. Sí, eso es básicamente en lo que es en cuanto a la tarea. No es mucho ¿cómo se llama? No es mucho esta parte de aquí, justamente de la tarea, es la parte que justamente me llamó bastante la atención, puesto que justamente para poder manejar de manera controlada los datos, entonces nosotros podemos realizar este pequeño set y tenemos más bien dicho el código separado y saber dónde nosotros tenemos nuestra estructura del modelaje para nosotros poder controlar la data. Listo. Ahora, de aquí sí pues pasamos a cómo se va a mostrar cada pantalla, sí, cómo se va a mostrar cada tarea en nuestras pantallas y para eso nosotros pasamos a vamos a pasar pues a la estructura de cómo está desarrollado, creado pues el archivo ficha tarea.dar en donde se encuentra la programación básicamente de cómo va a estar ya dividida la pantalla, justamente sus columnas y sus column rows, columnas y filas para para poder ya determinar ¿cómo le podríamos decir? mm, para ya ir presentando que las partes que van a ocuparse, sí, y en este caso también así mismo como vamos a listar o vamos a crear varias tareas, pues lógicamente para que se vaya teniendo una estructura no desordenada, sino justamente que se vea como una lista que nos permita a nosotros revisar y que se pueda ver de buena manera. Sí, entonces, por ejemplo, tenemos aquí, mostramos el título de la tarea, tenemos los títulos de la tarea, tenemos justamente, estamos utilizando nuestros estados, tenemos el título de la tarea, el estado, usamos también un expander y un column para alinear los elementos. Entonces, justamente aquí podemos nosotros vemos que al crear nosotros con un padding estamos haciendo una separación entre la estructura que estamos creando, entonces el padding nos permite tener una separación para que se pueda ver de mejor manera o se pueda visualizar el momento que tengamos ya ingresados los datos. Lo que comentaba hace un momento, tenemos los columns, tenemos un expander. Lo que aquí estamos justamente gestionando es para que nosotros podamos tener una utilización, una alineación de forma en columna, sí, en forma horizontal, en este caso para que ocupe todo el espacio del dispositivo y nos permita tener ya desde ahorita algo de responsive dentro de nuestra estructura, de nuestra creación. Eh, tenemos que incluso al texto lo estamos delimitando para que máximo entre en dos líneas y con los 255 de la extensión, que esa es la variable donde almacena la tarea, y en cambio aquí al texto, la caja de texto donde vamos a ocupar o donde le vamos a poner donde va a estar nuestra tarea, máximo va a ocupar dos líneas de la presentación como tal. Sí, tenemos también incluso, bueno, aquí tenemos estilos, le estamos dando un tipo de estilo de máximo un tamaño de 20 píxeles, sí, para lo que es en este caso, primero, tengamos en cuenta que esto es primero para lo que es el título y también tenemos una configuración de estilos para el estado, sí. De igual manera estamos utilizando colores primarios, el tipo el estilo digamos de la escritura que va a tener, va a ser un tipo de estilo normal pero con la forma inclinada o itálica, y eso es básicamente cómo vamos a presentar nosotros nuestra ficha tarea, sí. Y para entonces, ya, básicamente nosotros tenemos que validar que todo esto nos permite a nosotros, de esta manera nosotros tener por separado, ¿sí? Nuestra estructura visual, nuestra estructura principal, donde vamos a estar haciendo los llamados para que tenga eso, y tenemos pues nuestros CDG, o sea, nuestros ingresos y nuestro modelo para poder controlar los datos que vamos a ingresar. Ahora sí, por último,
vamos a realizar en cambio ahorita la funcionalidad, y esto lo estamos ingresando en un archivito que lo llamamos o lo denominamos en este caso nueva tarea, que nos va a permitir pues justamente crear la tarea y aquí gestionar y el CRUD creado con justamente con lo que ya está creado en el main. Sí, aquí ya vamos a comenzar a trabajar todo lo que es el CRUD básicamente. Entonces aquí se podría decir si eh, eh, cómo se está manejando la data, cómo se va a visualizar la data. Aquí básicamente nosotros vamos a tener las tareas, vamos a ingresar nuestras tareas, vamos a poder gestionar ya el CRUD como tal, para que en el main en cambio simplemente nos permita hacer las llamadas de las funciones que ya están determinadas en el main. Entonces vamos a verificar un poco la data, como ustedes pueden darse cuenta, para poder nosotros tener también relación, o para poder relacionar entre cada uno de los ficheros, o en este caso en cada uno de los archivos que componen el programa. Nosotros estamos haciendo un llamado a las funciones de cada uno, sí, donde hemos guardado. En este caso utilizamos Material Dar, que es el package principal de Flutter, para lo que estábamos indicando su forma, o para los modelos que tiene Material Designs. Main Dark, que es justamente nosotros tenemos que importar, o vamos a hacer más o menos los invocados, de donde la invocación de justamente de las funciones que están creadas en el main, justamente del CRUD. Y tarea dar, pues justamente que el cambio tiene los setGether, justamente para controlar en cambio la data como tal. Entonces, bueno, básicamente vamos a tener esto. Perdón un momento, discúlpeme, nada más, ya. Bueno, entonces para básicamente aquí lo que vamos a hacer, o vamos a tener como explicación, como pueden ver está también ya detallado. Entonces vamos a controlar los datos al ingresar utilizando una nueva tarea. Sí, ahí estamos determinando variables que van a ser los punteros justamente que comentaba hace un momento. Si definimos que estas son las variables que vamos a utilizar para poder nosotros, en el caso de la tarea, tenemos también para que se pueda visualizar dentro de lo que es el app bar, vas a tener un título y las listas tareas del estado de la tarea, como de la lista de tareas, que esto está detallado ya en el main, en el ficha tarea, para poder nosotros visualizar lo que ya estamos perdón, cómo se va a ir viendo durante el detalle, o durante la ejecución, que de la ejecución ya del programa como tal, vamos a poder ir ya visualizando de mejor manera. Listo. Entonces, aquí hay alguna parte interesante que vi dentro de esto, que se utiliza el concepto del parámetro por defecto. Esto sirve para editar una tarea y saber si se crea o no se crea la nueva tarea. Sí, entonces, ¿qué es lo que hace? Supuestamente esto aquí, recuerden que ya teníamos definido una variable de posición, justamente tiene que ser -1. Si nosotros le ponemos en 0 o le ponemos en positivo, eso quiere decir que ese espacio está ocupado y no se va a poder saber si tenemos o no tenemos un cambio. En este caso, al nosotros realizar este tipo de llamado de funcionalidad, sí, lo que estamos diciendo es que con al decirle que es -1, siempre vamos a saber que si está modificado, está eliminado, o simplemente se ingresó la tarea como tal. Sí, eh, dentro dentro ya de la concepción del sistema como tal, vamos a tener justamente cómo vamos a definir la nueva tarea que vamos a ingresar. Esto es en el caso de que vamos a crear una nueva tarea. Nuevamente tenemos los mismos parámetros, sí, que vamos a ingresar. Tenemos el título, la tarea, la posición que necesitamos justamente para poder ver las modificaciones, o en este caso las eliminaciones. Y en este caso aquí tenemos una variable que este tipo booleano, ¿para qué? Porque aquí esta nos va a permitir, o nos va a ayudar a que nuestra parte del pedido del sistema, que si una tarea está completada, pues ponerlo como completado, al marcar esa tarea, o dar un check, digamos así, que ya se ha completado esa tarea, y saber qué tarea está completa y qué tarea no está completa. Entonces, esta es la variable que vamos a utilizar justamente en la nueva tarea. ¿Por qué? Porque podemos decir que ingresamos la tarea y por ese mismo momento le podemos decir que ya está completada. Entonces, o dejar, o sea, listar varias tareas y después ir marcándolas de una en una. Entonces, esto nos va a permitir justamente utilizarla para que nos podamos utilizar ese campo de text, o ese checkbox, más bien dicho, para que sea de valor, tenga un valor verdadero o falso, y con eso poder darle funcionalidad al sistema.
¿sí? Dentro de esto también tenemos que dentro del wheel, como podemos ver, tenemos un widget wheel que es un constructor que nos va a permitir justamente ingresar las tareas y poderlas marcar como completados. Esta sería la construcción como tal. Sí, volvemos a llamar a las variables que estábamos utilizando. Tenemos un scaffold que nos permite nosotros que utilizar, digamos, una de las de justamente de Material App, uno de los modelos de diseño que tiene Material App y que engloba todo el trabajo que estamos realizando. Como pueden apreciar, aquí tenemos el App Bar, donde vamos a tener justamente el Gesture Detector, que también nos va a permitir poder posicionar el cursor en este caso, o en el caso de ser un celular o ya ser un aplicativo que está ya si está en uso, pues justamente hacer de la detección de las pulsaciones que realizamos para poder modificar o hacer cualquier. Tenemos un icono de cerrado, tenemos como es una navegación para que nosotros podamos pasar entre tareas, es decir, esto me va a permitir a mí poder pasar, o se va a poder visualizar que vamos a poder pasar de pantalla en pantalla, va a haber una forma de que se va a poder validar o verificar de que se cambian de pantallas incluso cuando vamos a ingresar una nueva tarea, cuando vamos a modificar una tarea, y ahí vamos a tener ese juego, vamos a tener ese push, digamos, de cambio que nos permite hacer este cambio de tareas. ¿Sí? Tenemos la casilla de verificación para saber si se completó toda la tarea que estábamos indicando. Esta justamente lo que le decíamos hace un momento. Entonces esta es la que nos permite justamente con el valor de la variable que se llamó al comienzo de este archivo, ¿sí? Perdón. Y aquí estamos dándole justamente, definiéndole a dónde pertenece, o más bien dicho, qué tamaño tiene, si se va a presentar como un valor variable, si está marcado, tiene que irse en este caso se está editando, para que en este se esté editando en esta, digamos, en esta, ¿cómo le podríamos llamar? Se me fue un poco el nombre, no es variable, perdón, en esta clase, sí, en esta clase sí va a estar justamente la configuración o la estructura de cómo va a hacerse ese check y que va a permitir cambiar el estado de que no está completada a estar completada la tarea. Entonces, de cierta manera, entonces ya tenemos básicamente nuestro sistema. Tenemos, ¿cómo se llama? Cuando ya hacemos el guardado, por ejemplo, de las tareas, nosotros vamos a el sistema, este programita, este pequeño sistema, lo permite verificar que si está o no está vacía la tarea, si no está, si no está vacía, pues lógicamente se agrega a la lista, y luego de eso también se hará la actualización de ya existirla, es decir, el cambio. Vamos a tener un mensaje snack bar, que es una barrita pequeña que se va a presentar al momento de desplegarse, de completar la tarea en la parte inferior, sí, se va a mostrar un mensaje justamente indicando si está realizada la tarea o está modificada, y en ese tipo de visualizaciones de información. También tenemos, como pueden ver, también tenemos nosotros como les decía, ¿no? Si voy a guardar, entonces sí, me va a permitir este void me va a permitir justamente guardar y verificar si es que está editado el campo, si está marcado, completado. Caso contrario, pues igual me volverá a pedir ver si es que puedo volver a nombrar a la tarea y controlar justamente el ingreso mediante un texto. Y tenemos también pues las condiciones para saber si se añade la tarea o se elimina la tarea, y con esto tenemos también nuestro snack bar, como les decía, que la tarea está almacenado correctamente. Y también tenemos pues que también tenemos una comprobación, también eso me estaba olvidando, que también tenemos la comprobación en este caso de que si quiero ingresar un valor nulo, sí me está diciendo que si la tarea en este caso está vacía y quiero hacerle como un ingreso, pues me va a mandar igual al snack bar, me va a mandar en cambio el mensaje de la tarea debe ser ingresada. En esta parte de mostrar el snack bar, como pueden ver, es básicamente como decir, es un control de mensajes que tenemos para que nos ayuden a ver lo que estamos realizando.
Dentro de aquí también tenemos pues todo lo que es la actualización y tenemos el CRUD, la ejecución del CRUD como tal de nuestra tarea o de nuestro pequeño sistema de lista de tareas. Sí, entonces, con la breve explicación en este caso de cómo está estructurada nuestro programa, pues pasamos a realizar el corrido de de nuestro pequeño sistema para poder ver justamente su funcionalidad. Sí, hay que tomar en cuenta que claro, igual si ya se completa la tarea, se regresa, si no, si tenemos los mensajes de aviso, tenemos la tarea completada, tenemos la gestionalidad la gestionalidad, la gestión más bien dicho de cómo está manejándose el programa. Dame un segundo. Eh, Bien, mis disculpas, tuve un inconveniente con mi máquina, tuve que hacer un corte en el video, pero bueno, en este momento ya podemos ver en pantalla justamente nuestro sistema o nuestro programa de lista de tareas. Tenemos justamente el botón para poder acceder o ingresar las tareas. Vamos a darle más, vamos a añadir una tarea, ¿sí? Algo que me olvidé también es que tenemos también una presencia de un mensaje, el cual nos dice el ejemplo que vamos a poner o de cómo vamos a poner nuestras tareas. En este caso vamos a poner eh, una tarea de empezar a correr a las 6 AM. ¿Sí? Vamos a guardar la tarea y ya tenemos nuestra tarea guardada. Como pueden ver, se puede apreciar en la parte inferior que tenemos nuestro snack bar que nos va mostrando los mensajes de las tareas realizadas. En este caso hicimos una inserción de datos. Vamos a insertar una tarea más. Reunión a las 9 AM. ¿Sí? Vamos a guardar nuestra siguiente tarea. Tarea almacenada correctamente. Ya tenemos dos tareas reunidas. Sí. En este momento voy a proceder a realizar el deslizamiento para eliminar la tarea. ¿Sí? Y de esa manera ya tenemos eliminada la tarea. Vamos a ingresarnos a la tarea para poder editarla. Damos clic sobre la tarea. Entonces digo que vamos a empezar a las 9, vamos a empezar a las 5:30 AM. Vamos a guardarla. ¿Sí? Tarea almacenada correcta de forma correcta. De igual manera, vamos a ingresar una nueva tarea. Reunión a las 10 AM. Guardamos la tarea. A esta tarea le vamos a poner como completada cuando se haya realizado la reunión, en este caso, ¿no? Y guardamos. Vamos a ver el snack bar y tenemos que la tenemos de forma correcta cuando se hizo la modificación y como pueden apreciar tenemos nuestra tarea completada. Básicamente eso es lo que hace este pequeño sistema. Eh, Tenemos que tomar en cuenta que, claro, estamos iniciando en este momento, estamos empezando con lo que es nuestro aprendizaje con lo que es eh, Flutter y el lenguaje Dart y tenemos pues nuestro sistema completado básicamente lo que fue pedido en este trabajo. Eh, Pudimos ver cosas nuevas como utilizar list views, justamente la opción de dismissible que nos permite realizar la eliminación de una tarea o en este caso una función mediante un arrastre. Bueno,
las estructuras como tal, que tenemos estas full widget, tenemos estas LED widgets, estas full widget la que nos permite hacer lo que va a ser un widget que va a ser el cambiante, el que va a permitir justamente realizar los cambios, el stateless en cambio justamente la parametrización la que va a ser estática. Utilizamos también text file, checkbox list para ingresar y marcar tareas, y bueno, también justamente nuestra barrita de mensajes, nuestro snack bar para mostrar los mensajes a todos los usuarios. Entonces, básicamente ese es el trabajo que se ha realizado. Espero que sea de su agrado, espero que haya sido lo más entendido posible, y con esto finalizamos este video. Muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en el próximo video.